Era una mañana soleada en el Parque Central, donde familias, niños y adultos se reunían para disfrutar del fin de semana, en una de las bancas más apartadas. Un hombre mayor observaba en silencio a los transeúntes con su bastón en una mano y un gorro militar viejo en la otra. Su abrigo tenía bordados gastados que apenas dejaban leer su nombre y una insignia casi olvidada por el tiempo. Los niños corrían cerca de él sin prestarle atención mientras los padres charlaban o revisaban sus teléfonos. Nadie imaginaba que aquel anciano había estado en las páginas más duras de la historia reciente, cargando cicatrices que no se veían a simple vista. Él no buscaba atención, solo un poco de aire y recuerdos tranquilos en medio del bullicio moderno. Pero esa paz sería interrumpida por una frase tan corta como dolorosa. Un niño, sin filtro ni contexto, pasó junto a él, lo miró con burla y soltó: viejo perdedor. El silencio fue inmediato, como si las palabras del niño hubieran cortado el aire con cuchilla afilada. Algunos adultos rieron nerviosamente, sin corregir al pequeño, creyendo que era solo una travesura sin importancia. El anciano no reaccionó de inmediato. Sus ojos se cerraron por un segundo como si una explosión interna lo hubiera alcanzado. No era la primera vez que lo llamaban así, pero cada vez dolía distinto, como una herida que nunca cicatriza del todo. Pensó en los nombres de sus amigos caídos, en las promesas que hicieron en trincheras bajo fuego cruzado. No eran perdedores, eran héroes sin aplausos, almas que murieron por los que ahora caminan sin mirar atrás. El niño siguió corriendo, sin saber que acababa de despertar una historia demasiado grande para su edad, y el veterano, esta vez, decidió no quedarse en silencio. Con lentitud, se puso de pie, ajustó su gorro militar sobre la cabeza y avanzó hacia el niño y sus padres. Los presentes lo miraban con cierto desconcierto, esperando alguna queja o reproche. Pero en lugar de eso, el anciano abrió el bolsillo interior de su abrigo y sacó una pequeña caja metálica. Al abrirla, todos vieron una medalla brillante, con una estrella dorada en el centro y letras grabadas que decían: honor en combate. Se la mostró al niño con una sonrisa serena y le dijo: esto no me hace mejor, pero sí explica por qué estoy vivo. Los padres enmudecieron y el niño lo miró con una mezcla de curiosidad, respeto y culpa infantil. Los que antes ignoraban ahora se acercaban, preguntando si podía contar su historia. Y aquí en nuestro canal compartimos precisamente esas historias reales que merecen ser escuchadas. Suscríbete y honra con nosotros a quienes el tiempo quiso olvidar. El anciano regresó lentamente a su banca. Pero esta vez no estaba solo. Una pequeña multitud se había reunido alrededor. Con voz firme y pausada, comenzó a contar su historia, no con orgullo, sino con respeto por quienes ya no podían hablar. Narró cómo, a los 19 años, fue llamado a servir en una guerra que no entendía, pero que aceptó con la cabeza alta. Describió el frío, el hambre, el miedo constante y la forma en que aprendieron a sobrevivir cuidándose unos a otros. Habló de su escuadrón, de los amigos que se convirtieron en hermanos en medio del infierno. Recordó la noche en que una granada cayó a su lado y él cubrió a su compañero, salvándolo a cambio de llevar una cicatriz en la pierna para siempre. Esa medalla, explicó, fue entregada por ese acto, pero el verdadero premio fue ver a su amigo regresar con vida. Y mientras hablaba, el niño que lo llamó perdedor ahora lo escuchaba con ojos enormes. Sin decir una palabra, uno de los adultos le preguntó si no sentía rencor por haber sido tratado así, incluso después de dar tanto. Él sonrió y dijo: el verdadero honor no necesita aplausos, solo verdad. Contó cómo, al volver del servicio, tuvo que esconder su historia, porque el mundo ya no quería hablar de guerras ni soldados. Consiguió trabajo como portero, fue ignorado en entrevistas y más de una vez escuchó burlas por su cojera. Pero nunca respondió con odio, porque entendía que el olvido no es maldad, sino ignorancia no corregida. Por eso, cada vez que alguien lo escucha, se siente vivo otra vez, útil, presente en un mundo que va muy rápido. Sus palabras se clavaban en los corazones como balas de conciencia, despertando memorias dormidas entre los presentes. Y así, su voz, pausada pero poderosa, comenzaba a cambiar miradas, ideas y silencios. La gente seguía acercándose al anciano como si su presencia se hubiera convertido en una brújula moral en medio del ruido cotidiano. Una madre con lágrimas en los ojos le agradeció por hablar, porque dijo que nunca había oído algo así frente a su hijo. El veterano explicó que en la guerra aprendió que el verdadero enemigo no siempre es quien dispara, sino quien olvida. Recordó una carta que escribió en el frente creyendo que sería la última, pero que nunca envió. En ella decía que si volvía con vida no pediría nada más que un poco de paz. Ahora entendía que la paz no era solo ausencia de armas, sino presencia de respeto. Y cada vez que alguien le daba la oportunidad de hablar, esa promesa de paz se cumplía un poco más. Ese día, en ese parque, su voz se volvió escudo y su historia una nueva forma de luchar. Un adolescente se acercó con vergüenza y le preguntó cómo era estar en medio de una batalla real. El anciano respiró profundo y dijo que era como entrar en un mundo donde todo lo humano se pone a prueba. Explicó que no era como en las películas donde todo se resuelve con tiros y música épica. La guerra, dijo, es barro, hambre, miedo y también decisiones que te persiguen por años.
pero también es hermandad, valor sin testigos y promesas que se cumplen bajo fuego cruzado. Contó que una vez cargó a un compañero herido sobre su espalda durante kilómetros con el enemigo pisándole los talones, no por órdenes, sino porque sabía que ese joven tenía una madre esperándolo. Y cuando llegó con el vivo al campamento, supo que su misión ya valía por toda su vida. Una niña se acercó y le preguntó por qué tenía tantas cicatrices en las manos. Él se inclinó, sonrió con dulzura y dijo, cada una de ellas tiene nombre y fecha, no son heridas. Son recuerdos vivos. Le mostró una pequeña marca junto al pulgar y contó cómo la obtuvo desactivando una mina para que su escuadrón pudiera avanzar. Otra, en la palma, venía de ayudar a construir un refugio con alambre oxidado bajo la lluvia y el frío. Son mi diario de guerra, explicó. Pero también mi diario de humanidad. Algunos adultos empezaban a grabar con sus teléfonos, queriendo conservar esas palabras para mostrarlas a otros. Pero el anciano no buscaba viralidad, solo conexión humana real. Y en ese momento, eso fue exactamente lo que logró. Un hombre mayor, que también había servido pero nunca habló de ello, se acercó con los ojos brillantes. Se dieron la mano en silencio, como si ambos entendieran un idioma sin palabras, el lenguaje del recuerdo compartido. El veterano lo animó a contar su propia historia, diciendo, callar también cansa, y mucho. Dijo que cada vez que un veterano se va sin hablar, es como si una biblioteca entera se quemara sin dejar rastro, y que cada historia, incluso la más dolorosa, tiene derecho a ser escuchada. Los dos se sentaron juntos y por primera vez en años ese otro hombre comenzó a contar. Lo que empezó como una conversación individual se volvió un acto de comunidad silenciosa, porque compartir el dolor no lo borra, pero sí lo alivia. Antes de retirarse, el anciano volvió a mirar al niño, que lo llamó perdedor, y con ternura le dijo, no te culpo, pero ahora ya sabes que a veces las medallas no se ven colgadas, sino vividas. El niño lo abrazó sin decir nada, entendiendo con el corazón lo que las palabras no podían explicar del todo. Los padres lo invitaron a volver otro día para seguir compartiendo su historia, y varios adultos prometieron llevar a sus hijos con más frecuencia, no para jugar, sino para escuchar. Así, el parque se transformó en aula, el anciano en maestro, y el error del niño en una poderosa lección. Ese día, muchos entendieron que los héroes a veces usan bastón y gorra, no capa, y que juzgar sin conocer es, quizás, la derrota más grande de todas. Días después, el anciano volvió al parque, esta vez con su medalla colgada en el pecho, no para exhibirse, sino para recordar. Al llegar, notó que varias personas ya lo esperaban. Algunas con sus hijos, otras con libretas en mano para anotar. Había dejado de ser el viejo invisible y ahora era el abuelo del parque, como lo llamaban los niños. Se sentó con calma, apoyó el bastón junto al banco y comenzó a relatar una nueva parte de su historia. Habló de las noches en que lloraba en silencio en la trinchera, no por miedo, sino por extrañar a su madre. Contó cómo los hombres más duros se desmoronaban al leer cartas de sus familias, y cómo eso los mantenía vivos por dentro. Cada palabra suya era una ventana al pasado, un espejo para la juventud que lo escuchaba en silencio respetuoso. Y, aunque no había micrófonos ni cámaras, cada corazón presente era un archivo eterno. Una mujer joven le preguntó si alguna vez había pensado en rendirse, en abandonar el campo y desaparecer. Él bajó la mirada y respondió, muchísimas veces, pero nunca lo hice. Porque alguien siempre dependía de mí. Contó cómo una vez se quedó solo tras un bombardeo, aún así logró arrastrarse hasta su puesto con una pierna herida. No lo hizo por gloria, sino porque sabía que su radio funcionaba y debía avisar que sus compañeros seguían vivos. Dijo que los verdaderos héroes no son los que matan, sino los que protegen, los que no retroceden, aunque todo en su cuerpo grite que huyan. Y que en la vida civil también existen batallas silenciosas que requieren ese mismo valor. El grupo lo escuchaba como si cada frase fuera un mapa para entender sus propias luchas. Un adolescente levantó la mano y le preguntó qué lo hacía feliz después de todo lo que vivió. Él sonrió con sinceridad y dijo, ver que ustedes me escuchan, eso ya es suficiente. Contó que su mayor alegría fue reencontrarse con uno de sus hermanos de guerra después de 40 años. Ambos lloraron sin palabras, abrazados durante largos minutos, entendiendo que estaban vivos cuando muchos ya no lo estaban. Ese día, recordó, no celebraron con cerveza ni discursos, solo compartieron pan, fotos y silencio, porque los que han visto la muerte valoran el pan como oro y el silencio como una canción. Ser feliz, dijo, no es olvidar el pasado, es seguir adelante con el de la mano. Muchos de los presentes entendieron entonces que la felicidad también puede ser memoria. Un niño se acercó con una bandera de papel que había hecho en casa y se la regaló al veterano. El anciano la tomó con cuidado como si fuera un tesoro frágil, y la guardó en su abrigo junto a la medalla. Esta es la bandera que más vale para mí, dijo, y su voz quebrada lo confirmó. Explicó que en la guerra vio muchas banderas manchadas, rotas, pisoteadas, pero ninguna tan pura como esa de papel. La pureza del gesto, sin política ni discurso, le recordaba lo que defendió realmente. Aquel niño, sin saberlo, le había devuelto algo que años de desprecio le habían quitado: sentido.
Y aunque era solo un trozo de papel con crayones, en su corazón pesaba como oro. Esa tarde, el parque entero parecía inclinarse en respeto ante él, antes de terminar su relato. Ese día, el veterano dijo algo que nadie olvidó jamás: no hay nada más peligroso que un pueblo que olvida a sus héroes, porque olvida también su humanidad. La frase resonó entre los adultos presentes, y varios comenzaron a grabar, compartir, publicar. Como si despertaran de un largo sueño, los medios locales se enteraron y lo entrevistaron días después, dándole un espacio que por décadas le fue negado, pero él pidió algo muy claro: que no lo llamaran leyenda ni símbolo, solo una voz con algo que decir. Y así fue como su historia llegó a Miles a través de redes, artículos y programas escolares. En este canal conservamos esas voces que la historia casi deja atrás. Suscríbete y ayúdanos a que nunca más sean ignoradas, porque cada historia como la suya merece ser contada, compartida y escuchada con el corazón. Con el paso de las semanas, el parque se transformó en un espacio de encuentro intergeneracional. No era raro ver jóvenes escuchando atentos mientras el anciano hablaba de batallas, promesas y pérdidas, pero también compartía risas, contaba anécdotas de camaradas, que hacían bromas incluso bajo fuego. Relató cómo un compañero tocaba armónica entre bombardeos para calmar los nervios de todos. Aquellos momentos de música en medio del horror se convirtieron en sus recuerdos más cálidos. El público reía con él, descubriendo que los héroes también lloran, pero sobre todo viven. Cada historia traía una enseñanza distinta, como si cada palabra fuera una semilla de conciencia, y así, con humildad, se convertía en maestro sin quererlo. Y en memoria viva para una comunidad entera. Un periodista local se interesó por su historia y le ofreció grabar una entrevista documental. El veterano aceptó, pero con una condición: que se hablara también de los que no volvieron. Quería que sus nombres aparecieran en pantalla, que sus rostros fueran recordados junto con él. Durante la grabación, mencionó a cada compañero caído, con detalles que mostraban cuánto los llevaba aún consigo. Hablaba como si aún estuvieran con él, como si en cada palabra les devolviera un poco de vida. Cuando el documental fue emitido, cientos de personas escribieron agradeciendo por haber humanizado una guerra olvidada. Muchos confesaron que nunca habían entendido lo que significaba realmente ser veterano hasta entonces, y eso, para él, fue la mayor victoria de todas. El niño que lo había llamado perdedor se convirtió en su sombra más fiel. Iba todos los días al parque con un cuaderno en mano, dispuesto a aprender todo lo que pudiera. El anciano lo llamaba mi pequeño historiador y le daba tareas: recordar fechas, dibujar medallas, escribir palabras clave. A través de ese vínculo, el niño comenzó a cambiar su forma de ver el mundo. Sus profesores notaron que hablaba con más respeto, que mostraba interés por la historia y por sus mayores. Y sus padres, emocionados, agradecieron al veterano por haber transformado a su hijo con solo hablar. El anciano respondió: yo no lo transformé, solo le mostré que las historias duelen, pero también enseñan. Ese vínculo se volvió tan fuerte como el de abuelo y nieto. Aunque no compartían sangre, la municipalidad decidió rendirle homenaje organizando una jornada de memoria en el parque. Invitaron a otros veteranos, colocaron fotos históricas y montaron una exposición de objetos reales de guerra. El anciano, con humildad, cedió su medalla para que la exhibieran en una urna transparente, pero antes de entregarla, se la mostró una vez más al niño, diciéndole: nunca olvides lo que cuesta realmente. Durante el acto, fue ovacionado de pie por una multitud que antes lo habría pasado de largo. No era la ovación lo que lo emocionaba, sino ver rostros jóvenes atentos, sin pantallas, solo oídos y ojos abiertos. En su discurso no pidió reconocimientos, sino algo más difícil: respeto permanente, no momentáneo. Y todos, por primera vez, entendieron la magnitud de ese pedido. Esa noche, al volver a casa, se sentó frente al espejo y acarició su gorra con lentitud. No lo hacía por nostalgia, sino para honrar todo lo que significaba: esfuerzo, pérdida, dignidad. Encendió la radio y escuchó una melodía que solía sonar en los barracones antes de dormir. Cerró los ojos y por un instante volvió a tener 20 años, rodeado de voces amigas que ya no estaban. Pero esta vez no lloró, solo sonrió, porque sabía que ahora su historia no moriría en el olvido. Había sembrado conciencia en nuevas generaciones, y eso era más duradero que cualquier medalla. Se acostó con paz, sabiendo que aún tenía más que decir al mundo. Y aquí, en nuestro canal, seguiremos dándole voz hasta el último capítulo. Los días pasaban y el anciano continuaba visitando el parque como si fuera un ritual de vida. No iba por aplausos ni atención, sino porque sabía que su historia aún tenía valor para muchos. Los niños ya lo saludaban con respeto, incluso los adolescentes lo escuchaban en silencio, dejando sus celulares a un lado. Había logrado algo que ni él mismo imaginó: convertirse en puente entre generaciones. Cada relato suyo no era solo memoria, era semilla sembrada en tierra fértil, de juventud. El respeto que había ganado no era gratuito, era el fruto de verdad, humildad y tiempo compartido. Ese parque se volvió un aula viva donde él era el único profesor que no pedía títulos,
y cada persona que se sentaba a escucharlo salía con algo distinto dentro. Una mañana, el niño que una vez lo llamó perdedor se presentó con una carta escrita a mano. Le pidió que la leyera en voz alta frente al grupo que ya se reunía de costumbre. Con la voz temblorosa, el anciano comenzó a leer. Era una carta de disculpas, pero también de admiración. El niño explicaba que lo había juzgado sin saber y que ahora entendía el significado de valor y sacrificio. Le prometían nunca más burlarse de nadie sin conocer su historia y ayudar a otros a hacer lo mismo. Las lágrimas rodaban por los rostros de varios presentes. Emocionados por el cambio tan genuino, el veterano terminó la lectura con voz firme y lo abrazó como si abrazara al niño que él mismo fue alguna vez. Y en ese abrazo se cerraba una herida que llevaba décadas abierta con el paso del tiempo. Otros veteranos comenzaron a unirse a las reuniones espontáneas del parque. Muchos no hablaban desde hacía años, cargando silencios pesados como mochilas de combate. El ejemplo del anciano los animó a romper esos muros internos, a liberar memorias guardadas por vergüenza o dolor. Lo que comenzó como una conversación solitaria se volvió un círculo de relatos y testimonios valientes. Cada historia era diferente, pero todas compartían un hilo común: entrega, pérdida y olvido. La comunidad comenzó a organizar eventos mensuales donde estos relatos eran el centro, no un accesorio. Y así, el parque se convirtió en un espacio de dignificación y memoria activa, una especie de monumento vivo, no de mármol, sino de palabra, piel y presencia. Un canal de televisión nacional se enteró del fenómeno y quiso hacer un reportaje especial. El anciano aceptó, pero puso una sola condición: que entrevistaran también a los jóvenes que lo escuchaban. Quería demostrar que la historia no era cosa del pasado, sino una herramienta del presente. Durante la grabación, el periodista preguntó qué lo motivaba a seguir contando su historia. Él respondió: porque cada vez que hablo, uno de ellos aprende a no repetir los errores del ayer. El reportaje se volvió viral y llegó a escuelas, universidades y centros comunitarios de todo el país. Muchos comenzaron a escribirle cartas agradeciendo por darles una perspectiva nueva sobre el valor real, y por primera vez él sintió que su vida tenía impacto más allá del campo de batalla. Un día, el anciano recibió una invitación formal del Ministerio de Defensa. Querían entregarle una condecoración nacional por su labor como educador de memoria histórica. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó, no por él, sino por todos los que no fueron reconocidos. Durante la ceremonia, en lugar de hablar de sí mismo, dedicó cada palabra a sus compañeros caídos. Dijo: esta medalla me la dan ahora, pero yo la comparto con los que nunca regresaron. La audiencia lo ovacionó de pie y muchos lloraron al escuchar nombres que el tiempo había querido borrar. Ese día no se celebró una guerra, se celebró la humanidad de quien la sobrevivió, y su nombre quedó inscrito no solo en documentos, sino en la memoria colectiva de todo un pueblo. El niño, ya más crecido, seguía visitándolo cada semana, tomando notas y grabando sus palabras. Con la ayuda de su escuela, comenzaron a escribir juntos un pequeño libro con las historias del abuelo del parque. El anciano le enseñó no solo fechas y batallas, sino cómo narrar con el corazón. Le decía: cuenta la verdad, aunque duela, aunque no aplaudan, aunque no vendan. Y ese niño creció con una convicción que muchos adultos aún no comprenden: que escuchar también es un acto de valentía. Juntos recopilaron anécdotas, nombres, fotos y detalles que de otro modo se habrían perdido para siempre. Ese libro, al final, no era solo memoria, era puente, semilla, herencia. Y lo más hermoso era que había sido escrito entre dos generaciones que un día se enfrentaron con una palabra y se unieron con 1000. El anciano comenzó a faltar algunos días al parque, y quienes lo conocían sabían que su salud ya no era la misma, pero incluso desde casa enviaba notas, grabaciones, mensajes para que su ausencia no apagara la llama. El niño, ahora adolescente, se encargaba de leer sus palabras en voz alta, manteniendo viva la costumbre. Las reuniones seguían, aunque más silenciosas, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Un día, el joven llegó con los ojos llorosos. El abuelo del parque había fallecido durante la noche. La noticia recorrió la ciudad como un eco profundo, dejando en cada corazón una sensación de pérdida familiar. Pero no hubo tristeza total, porque todos sabían que él se había ido en paz, dejando todo dicho, y lo más importante, había sembrado una memoria que seguiría creciendo en cada uno. Días después, se organizó una ceremonia en el parque donde todo había comenzado. Asistieron cientos de personas, jóvenes, adultos, veteranos, periodistas, estudiantes y familias enteras. Se colocó una placa bajo el árbol donde él solía sentarse, con su nombre y la frase: aquí habló un hombre que nunca se rindió, ni en la guerra ni en el olvido. El niño, convertido ya en joven líder, fue quien leyó el discurso final. Habló de cómo una palabra hiriente lo cambió, pero una historia lo transformó para siempre. Prometió seguir narrando, enseñando y defendiendo las voces de quienes lucharon en silencio. Y todos los presentes juraron no olvidar nunca más. El libro que escribieron juntos fue publicado por una editorial y distribuido en escuelas de todo el país. Se titulaba: No era un perdedor, era un héroe con voz.
En cada página, la historia del anciano se entrelazaba con reflexiones del joven, creando un puente humano histórico. El proyecto inspiró a otras regiones a crear círculos de memoria viva donde los mayores compartían sus historias con jóvenes. El legado del veterano trascendió su cuerpo, transformándose en una cadena de voces unidas por el respeto. Y, cada vez que alguien abría el libro, era como si el anciano volviera a sentarse en su banco. Así, su historia ya no era solo suya, sino de todos. Una historia que dejó de ser contada para empezar a ser vivida. Hoy, en este canal, su voz sigue viva. Sus palabras, grabadas y compartidas, han llegado a miles de personas que nunca lo conocieron, pero lo sienten cerca. Cada historia que publicamos aquí es un tributo, una continuidad, un acto de resistencia contra el olvido. Gracias por estar aquí, por escuchar, por no dar la espalda a quienes dieron todo. Te invitamos a seguir con nosotros este viaje de memoria, honor y humanidad. Suscríbete al canal, comparte estas historias y conviértete en portador de un legado que no debe apagarse. Porque detrás de cada arruga, cada cicatriz y cada silencio hay una historia que merece ser contada, y juntos las haremos eternas.